Un amistoso saludo para todas y todos. Mi nombre es Caterina Arevalo y los sigo acompañando en el segundo módulo de educación sexual. Para hoy hablar de mitos y realidades acerca de la sexualidad. Lo primero que vamos a encontrarnos cuando hablamos de sexualidad es precisamente el mito que se maneja en cuanto a que el sexo y la sexualidad es lo mismo. Por eso quiero aclararles hoy esos dos términos. Primero, el sexo básicamente se enfoca en las diferencias biológicas, hormonales y genéticas entre hombres y mujeres. Cuando hablamos de sexualidad, en cambio, es todo lo referente a los vínculos, al ejercicio sexual, y esto incluye obviamente lo emocional, incluye obviamente lo físico y lo psicológico. Por lo tanto, concierne a una capacidad humana no solamente para generar vínculos estrechos, sino también al tema de la afectividad, al tema de procrear, de establecer esos mismos vínculos relacionales, ya sean de pareja o de amistad. Por lo tanto, como nos damos cuenta, son muy diferentes y claro que tiene que ver el uno con el otro, pero es necesario hacer esa diferenciación a nuestros adolescentes y obviamente que nosotros la tengamos muy clara. Cuando hablamos de sexo, también tenemos que hacer referencia un poco al tema de género, porque ya se conoce que los roles han sido un poco impuestos y tienen un discurso bastante marcado desde hace ya miles de años. Por eso hoy vamos a ver que hay roles masculinos y hay roles femeninos, y para cada uno de esos existen ciertos mitos también, ciertos mitos que dificultan como tal el proceso de sexualidad que lleva cada adolescente y asimismo enmarcan su comportamiento dentro de la misma sociedad. Vamos a arrancar con el rol femenino. En este caso les traigo esta imagen porque muestra de alguna manera todo lo que se ha impuesto en cuanto al rol femenino, en cuanto al hecho de que tiene que ser la mujer un poco sumisa frente a muchas de las cosas cuando se habla de sexualidad y de pareja. Normalmente en la sociedad todavía sigue siendo común que se hable de que la mujer tiene que ser madre algún día. Se les expone a las niñas desde muy pequeñas como ese desarrollo de ser mamá con sus juguetes, incluso se les da algún muñeco que incluso ellas por imitación comienzan a desarrollar ciertos patrones comportamentales iguales a los de sus madres, sus abuelas, etc., pero que también en el mismo discurso se enmarca el hecho del cuidado, de que el cuidado lo tiene que generar la mujer y no el hombre. El cuidado me refiero al cuidado del hogar, el cuidado por el otro, el cuidado por un hijo. La mujer igualmente normalmente se suele enmarcar entre que puede que su proyecto de vida sea el de ser madre antes de hacer otro tipo de cosas, y eso obviamente va a hacer que tenga un comportamiento distinto al de los hombres. El amor femenino debe ser romántico, es una de las cosas que se encuentran en estudios como el de González y Peña y Salvat, donde hablan precisamente de ese rol femenino y cómo se enmarca en la sociedad. Ese comportamiento que tienen las mujeres y los hombres. Debe tener entonces, según ese estudio, un poco más de pasividad erótica, debe ser un poco más sumisa, más haciendo caso a lo que el otro diga, de pronto llenando al otro o satisfaciendo más bien como las necesidades que el otro demande, pero no se cae en cuenta como las necesidades propias de la mujer, ¿verdad? Entonces no se suele hablar mucho acerca del sexo, se tacha de sucio, se tacha de impuro en muchas situaciones, en muchas familias. Puede que acá no se vea tan marcado, pero igualmente es bueno resaltarlo porque aún hay familias que tienen todos estos conceptos, sobre todo si se van mucho al tema religioso, al tema de guardarse, por ejemplo, para el hombre ideal o etcétera, o guardarse para el matrimonio.
El hecho, por ejemplo, de la masturbación no es bien hablado, de que la mujer no se vea su parte íntima y no se hable abiertamente de la vagina como si se hace del pene y se habla abiertamente acerca de este miembro, incluso se alabe en muchas ocasiones, sino que en ella es algo sucio, algo que tiene que estar reservado, cuidado para alguien, no para ella misma, sino para alguien, que el genital esté precisamente de alguna manera como escondido, porque es algo que se sigue viendo como un tabú. Eso transforma definitivamente la realidad que tenga la adolescente acerca de cómo vive su propia sexualidad. Hoy en día encontramos padres de familia para los que todavía es un tabú el hecho de que su hija, por ejemplo, se esté masturbando. Es un tabú con el que no saben cómo lidiar, ¿no? El incluso poderlos encontrar en un cuarto, en su privacidad, haciendo este tipo de cosas, los escandaliza muchísimo, y es algo que es muy normal, pero los puede escandalizar bastante, y más aún si precisamente es una chica y no un chico el que lo está haciendo, para el que es más tolerado, a quien normalmente se le respeta un poco más ese ámbito. ¿Listo? Por otro lado, el hecho de que se haya limitado un poco esa expresión sexual, esa explosión emocional acerca de lo que se siente respecto a la sexualidad y al sexo mismo, y a cómo tienen que estar siempre como atentas a la necesidad que tiene el otro, su pareja, cómo tienen que solventar absolutamente esas demandas, y en muchas ocasiones y para muchas culturas aún, cómo tienen que solventar demandas aún si ellas no quieren hacerlo, ¿cierto? Ese rol femenino todavía está muy marcado, y obviamente vamos a ver que en el tema de género se va a tener muy en cuenta, incluso ya por fuera del tema de sexualidad, del tema sexo, sino por ejemplo en un ámbito laboral, en un ámbito estudiantil, donde incluso se da violencia de género por todos estos ámbitos, porque de hecho hay muchas personitas que piensan aún en la actualidad que las mujeres son menos que los hombres, por lo tanto todos esos roles, todos esos patrones y discursos van a marcar mucho la manera en la que se está construyendo la persona a través de su desarrollo cognitivo y emocional. Por otro lado, los hombres también tienen mitos alrededor de su miembro, alrededor de su virilidad, de su potencia, en fin. Se ven hombres que incluso llegan a tener autoestima muy baja porque tienen un miembro pequeño, y en la sociedad de alguna manera está mal visto porque el miembro grande es el que da mayor placer. Entonces, por ejemplo, si encontramos adolescentes que puedan estar teniendo ese lío, afanados porque les crezca su pene, y realmente están solamente en una etapa de maduración donde precisamente no ha alcanzado el tamaño real, donde no ha alcanzado el tamaño indicado, porque normalmente obviamente que ellos están en pleno desarrollo, y eso es algo que tenemos que hacerles entender, porque puede que se preocupen y se comparen con otros chicos, con otros muchachos incluso mayores que ellos, y en su misma relación tienen esa dimensión del tamaño muy marcada, no solamente porque de pronto le pregunten a las chicas y ellas digan si importa o no importa, sino porque ellos en su misma realidad y pensamiento constructivo, que ya viene desde atrás también, tiene y marca un peso muy grande para ellos. Por otro lado, el tema de que no llore, no se queje, no exprese emocionalmente, hace que retenga mucho información, retenga mucho las cosas que están llegando a él día a día, en comparación a las mujeres, que sí más bien sueltan toda la información, sueltan esas emociones, esa expresión emocional acerca de muchas cosas de las que les pasan. Ellos son de pronto un poco más retraídos con todo eso, suelen estar más obviamente guardan como esa información para ellos mismos y no la comparten mucho, y es precisamente porque el rol ha sido marcado. Si ha estado en una familia que genere este tipo de roles tan estrictamente, pues obviamente no va a expresarse emocionalmente, y al momento de tener una relación
se va a encontrar con una contrariedad con la otra persona, donde de pronto sí se dan este tipo de temas y se pueda dar un problema. Por otro lado, está siempre el tema del masculino tiene que ser fuerte, ¿no? Masculino tiene que ser agresivo, tiene que ser independiente, tiene que ser dominante, empoderado, el que mande, el que esté, que no sea sumiso, sino que más bien lleve la corriente de todo. Y encontramos obviamente que hay muchos adolescentes que en sus relaciones están al revés. Entonces pueden ser juzgados por ellos mismos, juzgados por otros. Y obviamente, por ejemplo, si son temas un poco más delicados para los padres como el homosexualismo, va a ser mucho más tachado porque precisamente no está de acuerdo a las normas establecidas que se han dado, ya sea en su mente por religión, ya sea por biología, por cualquier tipo de cosa que según lo que se dice tiene que ser respetado. Pero es una orientación sexual que los adolescentes digamos tienen en su momento, ya desarrollan como tal ciertas pautas de comportamiento, sienten dentro de sí mismos que esa es la manera de ser y es con lo que se sienten identificados. Por lo tanto, un padre de familia, una madre de familia, incluso un orientador o docente tiene que estar a la vanguardia de todos esos cambios, ¿no? De estar pendiente de qué es lo que está pasando, si esa persona sí se está sintiendo identificada con el rol de masculinidad, agresividad, o si más bien se siente un poco femenino o no femenino, pero el hecho de que exprese emociones también y que rompa con esa tradición de un hombre que no llora y que de pronto ya otros comiencen a tacharlo porque es homosexual solo porque llora, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con todo, con el hecho de que sí tenga una orientación sexual diferente a las que se conocen, el hecho de que sea tachado o juzgado por no seguir con los roles implantados. También otro lado es que el hombre de pronto ha sido un ser muy erotizado, ¿no? Entonces desde la antigüedad el hecho de que tenga un miembro lo hace ser un ser que también tiene que satisfacer de alguna manera necesidades de otros o de otras, y quizá no se le ha dado el valor que compete en cuanto a respeto y privacidad, porque así como a la mujer de pronto se le ha cohibido un poco toda esa emocionalidad sexual o esa apertura en sí mismo a querer su vagina y a decir sí, yo tengo este miembro y es parte de mí y lo vivo y así soy, a los hombres ya de pronto se les ha hecho ya mucho énfasis en el tema. Entonces encontramos muchos niños, por ejemplo, que han sido violentados sexualmente, pero que no se toma como una violencia sexual, porque, por ejemplo, en sus 12 años, en sus 13, 14 años, una persona mayor, una mujer, los abusó, pero ellos están en algún momento de sus vidas preguntándose si eso fue un abuso o más bien perdieron la virginidad con una mujer muy grande y es un motivo para sentirse muy contentos porque hicieron algo que muchos otros no hacen, ¿cierto? Hay que hablar un poco de eso con los chicos porque hay muchos de ellos que tienen afán de perder precisamente esa virginidad, porque entre hombres suele suceder mucho más el hecho de decir tú eres virgen todavía, ¿qué está pasando?, ¿cierto? En las mujeres últimamente ya se ve más, es una apertura a comparación de años atrás, pero sin embargo en los hombres se sigue viendo mucho más esa tendencia de estar presionando por el tema. Por eso es muy importante que padres de familia estén ahí pendientes y no de si es virgen o no es virgen, sino saberlos conducir hacia el momento indicado y no por la presión de otros. Por otro lado, el hecho de que estén de pronto a disposición de cualquier mujer, como más o menos lo indicaba, disposición de cualquier persona que quiera usar su miembro, porque en muchas ocasiones, en muchas culturas se sigue viendo de esa manera. Creo que ante eso tendríamos nosotros que ponernos más juiciosos con el tema de enseñarle a los niños desde muy pequeños, a los varones, que ese miembro también debe ser cuidado y que no tiene que ser algo obligatorio el hecho de que tenga o no relaciones sexuales, porque es una decisión muy muy propia y es una decisión que no tiene que ser presionada por nadie.
¿Listo? Precisamente porque va en cuidado de sí mismo y de absolutamente todo su cuerpo, su moralidad y su emoción sobre todo. Por otro lado, vamos a revisar qué mitos tienen acerca de la menstruación. Quizá alguna vez tu abuela, tu abuelo, personas cercanas, sobre todo las mamás, que en algún momento se les ocurre decir como, si tú tienes la menstruación no puedes hacer tal o tal actividad. Alrededor de eso también se generan mitos, entonces podemos encontrar mitos como este. Mi prima me dijo que si me baño, la sangre se coagula dentro de mí. O mira lo que hiciste con la planta, pero ¿cómo se te ocurre regarla mientras estás menstruando, cierto? Se ha visto como algo tachado a través del tiempo, algo malo, algo que no es natural. Y para muchos, por ejemplo, muchos hombres, es algo que evitan, y hay muchas mujeres que no se sienten bien consigo mismas incluso por estar menstruando. Entonces, ¿qué tan importante va a ser para nosotros como orientadores llegar a ese adolescente y que enfoque bien todos esos pensamientos que tiene acerca de que ya está en la pubertad, de que ya va a comenzar a menstruar, de que van a pasar ciertos procesos corporales, químicos, físicos, psicológicos? ¿Qué tan importante es? Pensémoslo un poco. Las niñas de hoy en día igual tienen esa necesidad de saber qué tipo de mitos existen, de saber que si tú te bañas la sangre no se va a coagular, de saber que se tiene que respetar, que sencillamente es la menstruación, que sencillamente es un cambio natural que se da en el cuerpo, que no es sangre sucia como lo llaman muchas personas, que no estás pecando por el hecho de que de pronto estés menstruando y estés manchada, porque no sepas cuidarte correctamente. Es todo un conocimiento, ¿no? Y se genera mucho que las niñas precisamente no tienen ciertos cuidados que deben tener frente a esta etapa. Entonces las niñas, sobre todo cuando están muy pequeñas, porque hay algunas que desde los 11 años ya tienen su primera regla y no saben, de pronto no han tenido su madre de familia o una figura materna o alguien que les haya colaborado en cuanto a cómo ponerse una toalla, cada cuánto cambiar, si deben bañarse o no, si de pronto hacer ejercicio físico fuerte les puede hacer daño o no, cómo manejar los cólicos, etc. Todo esto hace parte de la educación sexual y es algo que tiene que hacérseles ver, porque hay muchas chicas que no se cuidan, muchas chicas que no se bañan en realidad, o que dejan incluso de hacer actividades porque dicen tener cólicos muy fuertes, y claro que duele, claro que hay mucha sensibilidad corporal, pero hay ciertos, por ejemplo, ejercicios que se pueden hacer y depende obviamente de cada cuerpo. Muchas personas pueden estar juzgando el hecho de que una niña, por ejemplo, no haga ejercicio porque está manchando. Todavía sigue estando ese tabú. Por eso invito a que se rompa ese tabú, a que se trabaje mucho con eso. Se le enseña a las niñas protección, autocuidado y también a valorarse en sí mismas y no ver de ninguna manera la menstruación como algo malo, porque es algo bastante natural y algo que ya tendría en este momento que ser aceptado por todo el mundo, no tendría que estar siendo marcado, ni tachado, ni juzgado, mucho menos. Alrededor de esto, por ejemplo, encontramos mitos como que no puedes cortar el cabello cuando estás menstruando, que no debes consumir algún tipo de leche, por ejemplo, lácteos, nada de eso cuando estás menstruando, hacer ejercicio cardiovascular, incluso tener relaciones sexuales cuando estás menstruando porque es un pecado, porque es sucio, en fin. Depende de cada uno. Esa decisión depende obviamente de cada adolescente con su pareja. Eso es un acuerdo mutuo. Segundo, si las niñas, por ejemplo, llegaran a sentir que la leche les cae mal por el tema de los cólicos, entonces pueden dejarla, pero no es como tal que sea una imposición como se ha venido manejando en muchas ocasiones, porque no todas tienen el mismo aparato reproductivo ni digestivo, entonces no todas
están sufriendo lo mismo. Hay unas niñas que, por ejemplo, pueden tener quistes, otras niñas que pueden tener dismenorrea, otras niñas que más bien todo el tiempo están sangrando. Hay ciertos momentos dentro de su misma etapa de adolescencia que tienen que hacérseles ver, que tienen que conocer, para que ellas mismas también sepan qué hacer, porque por ejemplo nos puede llegar una niña que no se atreva a preguntar y esté manchando todos los días y ya lleve un mes manchando, y entonces ¿qué pasa con esa niña? ¿Qué está pasando con su sistema, cierto? Como hay niñas que más bien no les llega la regla y comienzan a tener mareos, dolores de cabeza, cierta sensibilidad y todo un tema de sintomatologías asociadas a esto, pero tampoco lo manifiestan. Por eso es muy bueno que dentro de esa educación sexual se les cuente cuáles pueden ser también las diferencias, y que no se alarmen, porque también se encuentra que tú conoces a la amiguita que tiene 12 años y ella ya les llegó, pero a mí no, entonces yo cuando me volveré grande, y ella ya comienza a ser mujer, pero yo no, entonces los chicos la van a ver más. De pronto hay muchos afanes frente a eso, incluso mitos y discursos que nuevamente vuelven a colarse entre todo el pensamiento un poco infantil que se tiene acerca del tema, pero que es necesario aclarar para que los niños pierdan un poco esa ansiedad. En las chicas, por ejemplo, se suele ver el tema corporal, así como con los hombres el tema del pene, con ellas se suele ver mucho el tema de los senos. Entonces, si por ejemplo tienen un seno más grande que el otro, comienzan a preocuparse, o la amiguita tiene los senos más grandes, ¿qué está pasando, cierto? Todo esto tiene que aclararse y es lo mejor que se haga a su tiempo. Si de pronto tienes la oportunidad incluso de revisarlo con videos o algo así, para que tenga muy claro que no a todos les sucede lo mismo, depende mucho de la genética, depende mucho del momento en el que te llegue la regla y de ahí en adelante qué suceda con tu cuerpo. Las emociones obviamente que van a estar asociadas al tema de que haya una menstruación, la irritabilidad, la tristeza, los cambios bruscos, todo eso, absolutamente todo lo que tiene que ver con la menstruación es bueno enseñarles a las chicas para que sepan realmente en qué momento están, no se alarmen por los cambios corporales que tienen y sepan manejarlo con mucho cuidado. Ahora bien, vamos a ver que existen mitos y mitos acerca de la sexualidad y del sexo y de la manera en la que se deben cuidar los chicos y las chicas. Y por ejemplo, nos encontramos con bombas como los tampones hacen perder la virginidad de las mujeres. Muchas niñas dejan de usarlos o nunca los usan, o las madres de familia dicen: no, jamás te pongas eso porque pierdes la virginidad, yo no voy a permitir que mi hija pierda la virginidad. Y la verdad es que ya se ha demostrado con estudios que no se pierde la virginidad con un tampón. Los estudios confirman que básicamente el himen lo que hace es modificarse, pero no se rompe, por lo tanto no hay pérdida de virginidad, y asimismo tampoco los óvulos llegan a hacer perder la virginidad, por lo tanto es algo que puede ser usado por las chicas y no habría ningún problema. Otro mito: por medio de las relaciones sexuales orales no se transmiten infecciones de transmisión sexual. Bastantes adolescentes pueden no cuidarse cuando hacen sexo oral, y básicamente es porque no tienen esa conciencia de que se pueda transmitir una infección, pero sí que se puede transmitir una infección. No solamente hay riesgo con el hecho de que ellos no tengan la protección, sino de que incluso tengan en muchas ocasiones cambio de parejas, y como se da mucho pues en la etapa adolescente, que comienzan a estar de pronto con uno, con otra persona, ¿verdad? El hecho de que ellos sepan que esto les puede causar algún tipo de infección de transmisión sexual es muy necesario, porque tienen que tomar el cuidado adecuado, la protección, que en este caso lo único que les va a servir es el condón, ningún tipo de anticonceptivo, porque puede que el adolescente piense: yo ya estoy en este momento planificando con la inyección mensual, y por eso entonces no me va a pasar nada, y la inyección mensual me puede alejar de una enfermedad de transmisión sexual, pero la verdad es que no. La única que tiene ese poder, el único método, es el condón. Por otro lado, encontramos el tema de la citología.
Hay chicas que o a las que les preguntas que si algún día han ido a un ginecólogo, algún día se han hecho la citología a pesar de ya llevar unos 5 años teniendo relaciones sexuales, y te responden que no tienen ni idea qué es, no se han hecho incluso un autoexamen de seno, nunca han ido al médico por el tema, pueden haber tenido infecciones urinarias a raíz de todos los cambios, incluso del pH de la vagina, pero no se preguntan qué es lo que está sucediendo. Aclaro acá algo que es muy importante, y es precisamente que cuando tú haces una citología estás previniendo enfermedades. Y una de las que se previene con esta citología, por eso hay que hacérsela anualmente, es la prevención del cáncer del cuello uterino, que ahora está también tan fuerte en las mujeres. Por eso invito mucho a que se haga esa invitación a las chicas para que se hagan la citología cuando ya han tenido relaciones sexuales y se quiten el tabú de que tienen que cumplir 40 años para comenzar a hacerse, porque las nenas tienen ese pensamiento. Y realmente no es así. Las mujeres deben hacerse la citología desde 3 años después de haber tenido la primera relación sexual, o si no han tenido la primera relación sexual, desde los 21 años, porque puede que un factor de riesgo para tener, por ejemplo, cáncer de cuello uterino sea la relación sexual, sobre todo pues cuando no se están cuidando. Pero igualmente puede darse sin haber tenido algún tipo de relación sexual. Por lo tanto, es muy necesario que se les haga entender que es un examen preventivo, básicamente. ¿Bien? Por otro lado, hay muchas chicas que pueden sufrir el tema de tener infecciones urinarias, de tener cistitis, tener molestias a nivel bajo sobre la pelvis y demás, y se asustan porque piensan de una vez que es una infección de transmisión sexual. Así que te invito, mamá, papá, orientador, a que también construyas un poco el conocimiento frente a todo lo que tiene que ver con el cuidado, con la higiene, que no está asociado a la relación sexual, porque puede que esa niña esté sufriendo algún tipo de infección que haya sido incluso por no cambiar una toalla, y se asuste pensando que es más bien algún tipo de infección mayor. Por eso es bueno que igual se acuda al médico, pues se hagan pruebas cuando se deben hacer, pero también tener la claridad de que hay algún tipo de infecciones que se contraen por precisamente el cambio bacterial en la vagina, el cambio de pH, y no por ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay muchas chicas que se hacen baños vaginales y a las que no se les recomienda, pero nunca han ido al médico, sufren de ese tipo de infecciones, y cuando llegan al médico les dicen no puedes hacer eso porque no está bien hecho, el pH de tu vagina no soporta eso, por eso tienes tanta infección y demás. Es bueno que ellas sepan absolutamente toda esta información para que no se asusten, pero sí estén muy prevenidas con todos los síntomas precisamente de las enfermedades de transmisión sexual, para que sepan también qué hacer en el momento y prevenir en cuanto a que usen el condón siempre que tengan una relación sexual. Por otro lado, está el tema de que en la primera relación sexual no es posible quedar embarazada o tener el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual. Totalmente falso. Muchas mujeres tienen un hijo ya solamente por haber tenido la relación una sola vez en su vida, ¿cierto? Entonces, el riesgo de embarazo siempre está, y lo único que puede cuidar eso es precisamente el hecho de que se use el condón o se tenga algún anticonceptivo, ¿cierto? Es necesario que se rompa el mito, porque todavía siguen muchos casos donde las mujeres pues en su propio afán y en la relación con sus parejas tienen la relación sexual y ya quedan embarazadas. Por eso es necesario que tengan también eso en la mente y sepan que no es verdad. Últimamente se conoce como más la flexibilidad de los padres de familia en llevar a sus hijas al médico para que se les apliquen anticonceptivos o se tomen ciertas conductas de prevención, lo cual está muy bien porque los chicos ahora pues sencillamente
quizá no van a tener la responsabilidad para hacerse cargo de eso, de todo lo que se les ha enseñado en cuanto a educación sexual y de cómo protegerse. Por eso es bueno tener ese acompañamiento, y esos padres de familia tienen una grande relación en muchas ocasiones con esos niños, y ellos permiten también tener esa confianza para acercarse, por ejemplo, al padre de familia y decirle: por favor, papá, necesito condones porque ahora tengo novia, ¿no? O bueno, amiguitas, en fin. O igualmente la mujer poder tomar algún método anticonceptivo. Hay muchas mamás y padres de familia que se alarman porque los niños comiencen a planificar desde muy temprana edad, precisamente porque tiene también muchos mitos la planificación. El hecho de que de pronto no puedas tener un hijo cuando ya seas grande porque estás planificando desde los 12 años, 13, 14, 15 años, ¿cierto? Pero los invito mucho a que revisen con sus hijos todo ese tema de los mitos de los anticonceptivos, revisen cuáles son las consecuencias y escojan el mejor, pero que intenten prevenir de la mejor manera no solamente el embarazo, sino también la ITS. Les traigo esta imagen porque es muy interesante cómo aún se piensa, se cree que el SIDA se contrae a través de saliva, de abrazos, de caricias. Se ve mucha discriminación a personas que sufren de VIH y es precisamente por ese tipo de mitos. Pero igualmente es importante que los adolescentes sepan exactamente cómo se transmite, que básicamente es precisamente con la relación sexual y de forma sanguínea, obviamente por algo genético no transmitido de madre a hijo. Pero es necesario que lo sepan para que no haya discriminación y para que también se tenga el cuidado pertinente frente a esto. Es necesario que los chicos entiendan que no se transmite mediante saliva, que sepan que por darle un abrazo a alguien que tiene SIDA no se van a contagiar, o por recibir una caricia, una lágrima, tocar a esa persona, no hay contagio. Precisamente como para romper esa discriminación y para que se dé un conocimiento frente al tema. Ahora bien, cuando hablamos de la anticoncepción también tenemos un boom en cuanto a los mitos, y es que hay muchas chicas que cuando se les da, por ejemplo, el taller de educación sexual, y niños también, porque ya están interesados en eso, y es un gran cambio que yo creo que hemos tenido alrededor del tiempo, y es que ellos ya se interesan por el método que tiene que usar la novia o el novio. No solamente es como yo soy el que me cuido, sino tú también te cuidas y nos cuidamos entre los dos porque somos una relación, y así deben ser todas, ¿no? Hay que apuntar precisamente a eso, a la colaboración y a que los dos se preocupen por ese mismo proyecto de vida. La anticoncepción de emergencia es una de las preguntas que más tienen las chicas, porque precisamente el hecho de darse un susto, por ejemplo, ante la primera relación sexual y no saber que el hecho de que la personita o que el hombre haya eyaculado y tú no sabías que era aquello de la eyaculación, y que de pronto tengas el temor de haber quedado embarazada porque no tuviste la precaución, y ya dices: no, ya no puedo porque entonces voy a abortar el hijo que voy a tener porque ya la embarramos, ya no se puede hacer nada, ya, en fin. Hay que romper con ese mito precisamente para prevenir también el tema de la emergencia, porque básicamente es eso, ¿no? Es un método de emergencia. El anticonceptivo, entonces aclaro, se conoce también como la píldora del día después, y se encuentra en un uso dentro de las 72 horas siguientes a una relación sexual sin anticonceptivos o sin protección como el condón. Básicamente es precisamente para no quedar embarazada, ¿no? Para evitar ese embarazo no deseado, y actúa antes de que se produzca la fecundación. Y esa es la diferencia, y eso es lo que hay que hacerles entender a las chicas y a los chicos. Actúa antes de que se produzca la fecundación, por lo tanto no es un método abortivo. Si el óvulo ya ha sido fecundado, no hay efectos
sobre la mujer ni sobre el embrión. Por eso es en las 72 horas siguientes después de haber tenido la relación sexual. Es un tema que hay que aclararles muchísimo para que también se eviten bastantes dolores de cabeza y obviamente invitarlos a que no solamente usen la píldora del día después como anticoncepción, porque no es una manera de prevenirlo, sino de estar asustado todo el tiempo y estar comprando la pastillita cada vez que se tenga una relación sexual, sino más bien invitarlos a prevenirlo con otro tipo de anticonceptivos, ya sea de barrera, inyectables o hormonales, cualquier otro. Bueno, ahora bien, cuando hablamos de la mujer sabemos que hay cáncer de seno y sabemos que hay cáncer de cuello uterino y obviamente hay otros que están asociados. Pero cuando hablamos de los hombres normalmente, y se hace la pregunta a ellos, no conocen qué tipo de cáncer les toca, ¿cierto? Pero realmente y desafortunadamente es que el cáncer de próstata es uno de los que está más fuerte en este momento. Ya se ha visto que es una de las causales de muerte en muchísimos hombres, y no estoy hablando de hombres mayores de 40 años, incluso menores, estamos hablando de adolescentes, de juventud, que no tienen idea de que es el cáncer de próstata, que no tienen idea de que pueden contraer este cáncer, de que pueden sufrir síntomas asociados a esto. Así que los invito no solo a que lo investiguen, sino a que también hagan esa tareita de invitarlos para que estén pendientes del funcionamiento de su miembro, de si están orinando o no orinando correctamente, de cómo se están sintiendo, de si han tenido infecciones, ya sea de transmisión sexual o sea infecciones urinarias que puedan estar asociadas a algún tipo de cáncer. Y obviamente que se cuiden, porque un factor de riesgo muy importante para que la personita o para que el varón tenga cáncer de próstata pueden ser los golpes muy fuertes en los testículos, o también el hecho de que tengan conductas de riesgo en el acto sexual. Por lo tanto, los invito a que lo revisen, a que se quite ese pensamiento también de que solamente es en hombres mayores de 40 años. Ya se han encontrado casos graves de niños de 5 años, y no por tener relaciones sexuales obviamente, sino por otros factores. Por eso es importante que se revise y que ellos sepan que también tienen que tener cuidado con su miembro, con quién están, cómo lo cuidan, si lo secan, si lo lavan, qué hacen con él, si lo tocan con las manos sucias, etcétera. Cosas que muchos chicos no tienen en cuenta, pero que se pueden hacer daño y pueden tener un riesgo grande al momento de ser mayores también y comenzar una vida sexual. Ahora, los padres de la mujer o los médicos deciden sobre la continuación o no del embarazo. Eso es una pregunta y un tabú muy grande que todavía sigue, y es que la mujer no tiene su propia decisión, y como ya lo vimos en un módulo anterior, sí la tiene. Hay un derecho, y el derecho es a elegir qué quiero para mi vida. Puede que en algún momento no me haya cuidado, puede que esa adolescente no haya decidido bien con su pareja y no haya tenido tiempo, no se haya concentrado en tomar, por ejemplo, la pastilla del día después. Puede que incluso el método le haya fallado porque no tuvo el cuidado adecuado con el método, etcétera. Pero es únicamente la mujer quien decide si tiene o no tiene un hijo, sin presión de un tercero, sin que esa otra persona haya tenido que ver con esa decisión. Y obviamente en un adolescente que se va a ver mucho más, pero lo ideal es que lo escoja ella misma. Y no estoy promocionando el tema, pero hay que respetarlo, porque igual es algo que se vive a diario, y el hecho de que tú obligues a otro a abortar es un tema muy difícil. Obviamente que tenemos que revisar es que ellos tengan la información real, que tengan la información que necesitan tener acerca de todo el periodo del embarazo, de cómo pueden abortar, de si es legal, de si no es legal, de cómo pueden hacerlo, qué síntomas pueden estar asociados a ese aborto, también qué emociones, qué puede pasar después de tomar esa decisión. Absolutamente todo lo que tiene que ver con el hecho de que tome la decisión de no tener su hijo. Por otro lado, vamos a ver que hay un tema que sigue flotando por ahí, y es el tema del licor y la droga. Cuando tú dices que
el hombre, por ejemplo, toma licor y gracias al licor sus espermatozoides pierden fuerza, igual con la droga, y no alcanzan a fecundar el óvulo. Es falso, muy muy falso. Recordemos dos cosas. Primero, el hecho de que la mujer, por ejemplo, que tenga anticonceptivo, ingiera licor, es peligroso por un motivo, y es que le baja los efectos a ese anticonceptivo. Y por otro lado, si el hombre toma licor y tiene relaciones sexuales, no hace que sus espermatozoides pierdan efectividad. Realmente, aunque la pierdan, ellos son muchos, así que pueden en cualquier momento fecundar un óvulo, pueden correr un riesgo muy grande, incluso un riesgo más grande de lo que se cree, porque si en ese momento se fecunda un óvulo y la chica obviamente ya queda embarazada y va a tener su nené, ese nené puede salir con algunas malformaciones, ¿no? Y puede salir con retardo, puede tener consecuencias muy graves porque precisamente sus padres tenían licor en el cuerpo. Por lo tanto, es necesario que se les haga ver esa consecuencia y que se borre totalmente ese mito, porque es una gran mentira. Siempre usar el condón para que se evite, así hayan tomado cualquier cosa, usar el condón para que se evite el tema del embarazo y también obviamente de la infección de transmisión sexual, porque es lo único que lo va a evitar. Ahora tenemos las mujeres incluidas, las adolescentes que se practican la interrupción voluntaria, son responsables, son irresponsables o egoístas. Yo creo que eso obviamente va a depender de muchas personas que lo piensen, es un tema de debate totalmente, pero hablemos acá solamente de los derechos que se tienen. Y si una personita, una mujer, decide no tener a su hijo, será por muchos factores asociados a eso. Si ellas deciden interrumpir voluntariamente el embarazo, lo hacen después de reflexionar y meditar algunas cosas que están dentro de su propio mundo, dentro de su propia vida, y están obviamente limitadas a esas posibilidades, capacidades, habilidades que creen tener y que tienen como tal, incluso económicas, y las condiciones pues que están dadas para tener o no tener el bebé. Por lo tanto, obviamente que invito a que no se juzgue, pero ya depende de cada uno, y lo digo es porque es necesario hacerle ver al adolescente, porque ya tenemos casos de adolescentes que incluso tienen un hijo o en este momento lo están esperando y que están pensando en hacerlo, pero se sienten bastante juzgadas por la sociedad, ¿no? Entonces hay que ver también las razones, si fue por ejemplo por una violación, donde obviamente va a ser muchísimo más difícil tener un hijo, hablarles de todo ese tema como lo veíamos en el primer módulo, el hecho de que tú le hables del cuidado personal, de la privacidad, de los derechos que tienen y no de las consecuencias, sino también de cómo superar un poco todos esos golpes de la vida que desafortunadamente muchas mujeres están teniendo al ser violentadas. ¿Es peligroso un parto en una mujer menor de 16 años? Chicas que piensan que no corren riesgo. Se encuentran muchas nenas que desde muy pequeñas ya quieren ser madres y que es su sueño, y que pueden tener 16 años y decir ya cumplí mi sueño, pero realmente hay que hacer ver también que sí es peligroso, y es muy peligroso básicamente porque ellas están en una edad donde pueden tener hipertensión, pueden tener alteraciones o enfermedades graves a comparación de personas que son mayores, de madres que son mayores y que no tienen este tipo de cosas. Por ejemplo, se ve mucho que sufren de anemia, sufren de complicaciones nutricionales, bajo peso, y obviamente hay mucho parto prematuro, se puede poner en riesgo la vida de la niña, esa adolescente que está en su etapa de adolescente precisamente, que se encuentra con todas esas emociones y cambios hormonales más ligados a un embarazo. Es todo un conjunto de cosas que se unen y desatan también en muchas ocasiones conflictos para ellas mismas, ¿no? Entonces sí que es necesario hacerles ver los riesgos, y no solo el riesgo de que el proyecto de vida se pone en un juego tambaleante, sino que es peligroso para ellas.
tener un hijo a esa edad. Y obviamente también el tema de la crianza, el tema de no solamente de ser mamá por haber dado a luz, sino ser mamá por acompañar, ser mamá por criar, por ver crecer, por absolutamente todo lo que tiene que ver tener un hijo, cuidarlo, solventar necesidades, etc. Este tabú que ven acá, o ese mito, aún sigue viéndose bastante, pero como les digo, hay muchas parejitas que ya desde muy pequeños se ponen de acuerdo y saben que la responsabilidad de prevenir el embarazo es de ambos, entonces van enfocados en el proyecto de vida, hablan acerca de que de pronto qué métodos tomar antes de tener la relación sexual, y es muy bonito ver que hay chicos tan responsables que quieren realmente enfocarse en su proyecto y deciden tomar la iniciativa, ni siquiera en muchas ocasiones preguntándole a sus padres, sino por ejemplo consultando a Profamilia, consultando a sus entidades de salud para que les puedan colaborar con el tema de los condones, la anticoncepción, y cuidarse juntos para no llegar obviamente a truncar sus sueños de alguna manera o hacer que todo falle como es considerado. Listo, ahora vamos a hablar acerca de algunos temas o mitos que se conocen, que son populares, ¿sí? Que los escuchas en la calle, los escuchas en los colegios, los chicos los tienen por ahí, páginas que son muy fáciles de visualizar en internet, nenas, por ejemplo, youtubers que salen hablando de cómo sí les funcionó la Coca-Cola con el Alka-Seltzer para no quedar embarazadas, como si te tomas eso antes de tener una relación sexual ya puedes prevenir el embarazo, como si saltas hacia arriba y hacia abajo ya no va a haber líos. Hay muchas mujeres que tienen, o en fin, muchas personas que tienen el tema de las luchas vaginales como la salvación, entonces apenas termines una relación sexual, lavarte muy bien la vagina para que no haya problema o algún riesgo de quedar en embarazo, posiciones también. Si de pronto el chico o chica entra a internet y dice, bueno, entonces esta posición es la que más me sirve para que yo no deje embarazada a mi novia, esa es la que vamos a comenzar a hacer de hoy en adelante, ¿no? Pero realmente no es así, todo esto es muy muy falso. El coito interrumpido, que es algo que usan muchas parejas, pero que también es bastante riesgoso. ¿Por qué? Básicamente porque cuando tú interrumpes la eyaculación, básicamente es sacar el pene antes de que eyacule por dentro de la vagina, no funciona por un motivo, y es que si esa personita, esa mujer no está tomando algún anticonceptivo, puede tener un riesgo grande de que ese pene también ya haya tenido algunos fluidos antes de eyacular que puedan haber quedado en su vagina y puedan hacer la fecundación. Eso quiere decir que igual así uses el coito interrumpido, también puedes quedar en embarazo, y eso tiene que saberlo un adolescente porque lo suelen usar mucho, precisamente porque de pronto prefieren no comprar un condón porque es costoso en muchas ocasiones y prefieren tomarlo como lo más fácil en vez de tomar anticonceptivos porque sus padres de familia no los dejan. También se da. Masturbarse antes de la relación sexual, el hecho de que los chicos digan, no, yo ya eyaculé, entonces no hay ningún problema, no es así, es mentira. Siempre va a haber un riesgo, siempre, si el adolescente no se está cuidando como es debido, con condón o con anticonceptivo, siempre hay un riesgo de embarazo. Saltar hacia arriba y hacia abajo, poner las piernas hacia arriba después de tener relaciones sexuales por media hora, fumar marihuana o comer tallos de semillas. Aquí era lo que les contaba un poco con el alcohol, funciona más o menos igual. No funciona ninguna de esas para que la niña no quede embarazada. Por eso hay que romper con todos esos mitos para que los chicos no sigan poniéndose en riesgo. Ahora, si hay algunos mitos alrededor del embarazo, también los hay para el condón. Muchos adolescentes prefieren no usarlos. Muchos dicen que es muy caro, no se va a negar, es caro porque en ocasiones, si tú estás hablando por ejemplo con un adolescente que tenga
pocos recursos económicos, que no hable con sus padres de familia, le queda un poco difícil tener el acceso a comprar 3 condones y decir, ya se me fue, no sé, la plata de la mesada en 3 condones, ¿verdad? Pero sí tienes que hacerle ver que hay otras maneras, como por ejemplo los dispensadores que tienen en Profamilia, donde los condones son igual de calidad y son baratos. Incluso como padre de familia, acompañarlo a comprar ese tipo de condón si es que te queda un poco más complicado comprar o adquirir los otros, o también ir a los dispensadores de las EPS. Hay maneras de solucionar el problema, y lo mejor es que se haga en familia, precisamente, que el chico también aprenda a tener su propio recurso, pero que lo haga para evitarse un riesgo, precisamente porque no siempre, y sobre todo en la adolescencia, no se tiene claro si esa pareja va a ser como para siempre, si realmente quieres un hijo o no, si por el amor entonces ya voy a tener un hijo a los 18, 17 años, si estoy dispuesto a arriesgar todo solamente por estar con esa persona. Muchos de esos temas que hay que hablarlos abiertamente con el hijo, y que tiene que entender que este condón va a hacer que se le facilite el tema de poder tener una relación sexual sana, bonita, placentera, y que pueda no solo disfrutar de eso, sino disfrutar de la compañía de su pareja sin tener ese tipo de discusión porque no se están cuidando adecuadamente. Otro tabú alrededor del tema es que no se siente igual. Ahorita ya hay gamas de textura, de sabores, de forma, bueno, en fin. Hay muchas cosas que se pueden conseguir en el mercado, que es bueno que los chicos sepan, precisamente para que no se aburran con el tema y digan, no, es que no se siente igual, es que yo ya no puedo con eso porque, no sé, a mi pareja no le gusta. En fin, es un acuerdo mutuo, un acuerdo que se tiene que hacer con la pareja, pero que también tienen los chicos que tomar esa decisión por sí mismos, ¿no? Porque incluso en muchas ocasiones puede que no les guste a la pareja, pero la pareja tampoco se está cuidando. Entonces realmente ahí los dos están siendo culpables de ese riesgo que están tomando tan grande. Por lo tanto, es muy importante que averigüen un poco del tema, se acerquen a los lugares a donde los pueden colaborar con eso y miren qué es lo que hay en el mercado actualmente. Puede dar una enfermedad si lo uso mucho. El hecho de que digan que les aprieta, que de pronto no les queda, que lo están usando todos los días, entonces que es un problema. Realmente no. Todo el tema de la alergia al látex, demás. Hay que averiguar si tú ves de pronto que a tu hijo le está pasando algo, entonces también puede estar asociado a otro tema y no al uso del condón, ir al médico, mirar qué es lo que está sucediendo, pero realmente las investigaciones que se han realizado no se ha visto que tenga una consecuencia usar el condón, y por eso es necesario que lo usen, que realmente se atrevan a tener una sexualidad plena y feliz. Y otro de los temas, el tema del VIH atraviesa el condón, y la verdad es que no, como lo veíamos antes, no lo nombré porque lo iba a nombrar acá, pero como lo veíamos, no es cierto. Tiene que haber precisamente un contacto, y el condón está específicamente diseñado para que no atraviese nada, ¿verdad? Sí se dan muchos casos que los condones se rompen, hay muchos chicos que dicen que no los usan por eso, pero también es por el cuidado que se les tiene, la manera en la que se lo ponen, incluso un mito que se usa y que está muy mal, y es el hecho de lavarlo y reutilizarlo, que está terrible porque obviamente que no está contribuyendo para nada a una sexualidad sana, ¿no? Puede causar impotencia. Falso, de toda falsedad, no causa impotencia, lo único que hace es cuidar a ese adolescente, lo único que hace es cuidar y proteger para que ese adolescente no tenga una infección de transmisión sexual y tampoco haya un embarazo no deseado. Solo los hombres deben comprar un condón, ese es uno de los roles establecidos para los hombres y el cual no debe ser así. Es muy poco lo que se ve a las chicas con un condón, no sé, en su cartera, su billetera, en cualquier lado, no se ve, no es usual, pero realmente si es una chica
que ya tiene un novio, que tiene la probabilidad alta de tener relaciones sexuales, así sea por primera vez, debe inculcárseles ese poder poseer un condón, porque no es solamente responsabilidad de él cuidarse en ese aspecto, sino también de ella, ¿no? Solo se usa con parejas casuales, también es mentira. Quizá tu pareja de siempre pueda estar con otras parejas, pero si no es así, igual es necesario, obviamente pues con el tema de la confianza, con el tema del acuerdo, demás, usarlo, pues porque no se sabe si la otra persona en algún momento de su vida haya tenido alguna infección, incluso por ejemplo el virus del papiloma humano, que para los hombres no es nada notorio, pero que después cuando están con una chica, ella es quien lo comienza a evidenciar. Puedes estar con esa pareja 1000 veces, ya es desde hace mucho tiempo, pero te das cuenta de que está pasando algo y puede que a él nunca le haya pasado nada, pero tú resultes con ese virus del papiloma humano que ha estallado, despertado, y es algo que se pudo haber previsto anteriormente con el uso del condón, o se pudo haber tomado esa decisión para evitarlo. El tema de usar 2 condones protege más, no, tampoco. El hecho de que uses 2 incluso sí va a hacer que sea más incómodo, puede haber menos sensibilidad, porque ellos están exactamente diseñados con cierto material y todo para que se use uno, porque son resistentes, tienen pruebas de resistencia precisamente para que no se estallen, no haya ningún lío al momento de tener una relación sexual. Mirar también, por ejemplo, el tema de los tamaños, si a ese chico le queda apretado, pues buscar otra opción, no siempre decir no, pues ya no me sirvió ninguno, sino buscar en el mercado, porque hay muchas opciones para que no tengan que usar 2, sino realmente mirar la forma de que se adecue su miembro a el condón que está en el mercado. También el tema de que el condón produce hongos, que es mentira. Quitar todos estos mitos, porque los hombres y las chicas ya dicen que es preferible no usarlos por todo esto, por muchos más añadidos que se pueden escuchar por ahí, pero que luego se invita nuevamente como a hacer esa acotación a los adolescentes, y es que hay muchas enfermedades que tienen que ver no solamente con la relación sexual o con el acto sexual, sino con su propio cuidado personal, con su propia higiene sexual, con el hecho de que limpian su miembro bien. Entonces, si por ejemplo un chico asoció el hecho del uso del condón a los hongos, está teniendo un error y un problema. O por ejemplo, si estuvo con su novia o con su novio y tuvo algún tipo de hongos, algún tipo de granitos, algo que se le hizo muy extraño y que no precisamente puede ser una enfermedad de transmisión sexual, ir al médico, consultarlo, averiguar, por pequeñas cosas que sean, averiguar todo eso, porque los chicos tienen que estar también en la claridad de qué es lo que está sucediendo y no ponerse en riesgo de algo un poco más grave como un cáncer de próstata, ¿no? Ya con esto los dejo, les dejo aquí también estos links para que consulten cualquier información. Espero que haya sido de mucha utilidad y que sigan revisando cuáles son los mitos y cuáles son las realidades de todo el tema alrededor de la sexualidad. Nos vemos en otra oportunidad y que estén muy bien.